Hola, queridos seguidores, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Si aún no lo habéis hecho, os invito a suscribiros y a darle me gusta a este video si os está gustando el contenido. Sabéis que vuestra interacción es muy importante para nosotros y nos ayuda a seguir creciendo para traeros las mejores historias. En el video de hoy, os traigo una noticia muy especial sobre una de las parejas más queridas de Turquía, Neslihan Atagul y Burak Özçivit. Esta maravillosa pareja de actores ha pasado por un proceso de vida realmente emotivo y difícil en los últimos días, pero ahora están viendo la luz al final del túnel con el nacimiento de su bebé, Barlas. Seguro que muchos de vosotros ya conocéis a Neslihan Atagul, la talentosa actriz que ha conquistado a la audiencia con su gran actuación en series como Kara Sevda o Sefirin KZ y a Burak Özçivit, uno de los actores más famosos y admirados de Turquía, conocido por su papel en Kukur y Kurulus Osman. Juntos, esta pareja ha sido siempre un ejemplo de amor y complicidad, pero, como sucede en la vida de todos, no todo ha sido un camino fácil para ellos. Recientemente, comenzaron una nueva etapa con la llegada de su hijo Barlas, pero este feliz evento estuvo rodeado de muchas complicaciones que pusieron a prueba su fortaleza, tanto como pareja como individuos. El parto prematuro de Barlas fue algo que nadie esperaba. Aunque siempre es un milagro dar a luz, en esta ocasión, las circunstancias fueron mucho más complicadas de lo que la pareja había anticipado. Neslihan tuvo que enfrentar varios desafíos durante todo su embarazo, y lo que parecía ser una maternidad que transcurriría de manera tranquila, rápidamente se convirtió en un periodo de gran incertidumbre. La actriz, en un gesto de valentía, compartió con sus seguidores la difícil experiencia que vivió junto a Burak, enfrentando el temor y la ansiedad que conlleva un parto prematuro. Neslihan Atagul explicó que todo sucedió tan rápido que no tuvo tiempo de prepararse emocionalmente para lo que estaba por venir. Estaba en París con su esposo, disfrutando de unas vacaciones, cuando, de repente, comenzaron las contracciones. Era una mañana como cualquier otra, y de repente empecé a sentir un dolor insoportable. Fue tan repentino que ni siquiera entendía lo que estaba pasando. Los médicos habían dicho que quedaba bastante tiempo para el parto, pero de repente todo cambió, recordó Neslihan. Afortunadamente, Burak estaba allí para llevarla de inmediato al hospital, aunque la situación se tornaba cada vez más grave. El pequeño Barlas nació prematuramente, y debido a su delicada condición, tuvo que ser trasladado a la unidad de cuidados intensivos inmediatamente. Neslihan, una madre primeriza, no pudo ver a su bebé nada más nacer, lo que hizo que la experiencia fuera aún más dolorosa. Como madre, experimenté el mayor miedo que se puede imaginar, comentó la actriz entre lágrimas, reconociendo lo devastadora que fue esa situación para ella. Solo pude verlo unos segundos antes de que lo llevaran, y fue como si me arrancaran un pedazo de mi alma, añadió con una expresión de tristeza. Burak, en todo momento, se mantuvo a su lado, apoyándola con todo su ser. Ver la fortaleza de Neslihan fue impresionante. A pesar de las dificultades, ella nunca dejó de luchar por su hijo. Aunque fue muy difícil, superamos todo esto juntos, dijo Burak, visiblemente conmovido por todo lo que vivieron. Para él, como para muchos padres, ver a su hijo tan vulnerable fue una de las experiencias más aterradoras de su vida. El proceso no fue fácil, ni para Barlas ni para sus padres. Las primeras 48 horas fueron extremadamente críticas. Los médicos, aunque optimistas, les advirtieron que debían estar preparados para cualquier cosa, ya que el estado de salud del bebé era muy incierto. Nos dijeron que teníamos que estar listos para cualquier noticia, en cualquier momento. Las primeras horas fueron muy difíciles, y ver a Barlas en esa situación fue desgarrador, recordó Burak. El miedo y la incertidumbre les acompañaron día tras día, pero no perdieron la esperanza. A pesar de los momentos difíciles, los médicos seguían siendo positivos y daban esperanza a la familia. Neslihan, con el apoyo incondicional de Burak, se mantuvo firme, luchando por su hijo y por su bienestar. Aunque no podía estar con Barlas, ni tocarlo, sentía que tenía que ser fuerte. Siempre que veía a Burak a mi lado, me sentía mejor. Él fue mi roca durante todo este proceso, compartió la actriz. Aunque la situación era tan difícil que cada día parecía una prueba de resistencia, Neslihan nunca perdió de vista su principal objetivo, ver a su hijo sano y fuera de peligro. Finalmente, tras semanas de angustia, los médicos dieron la esperada buena noticia: Barlas estaba fuera de peligro. La noticia fue un verdadero alivio para toda la familia,
que no pudo contener las lágrimas de felicidad. Ese fue el momento más feliz de mi vida. Después de todo lo que habíamos pasado, recibir esa noticia fue como un milagro, expresó Burak, recordando el momento como uno de los más emocionantes de su vida. Neslihan, por su parte, vivió el momento de abrazar a su hijo por primera vez con una emoción indescriptible. Cuando lo tomé en mis brazos, el mundo entero se detuvo. Era tan pequeño y frágil, pero en ese momento sentí que mi corazón solo latía por él. Ser madre es algo que no se puede describir con palabras. Es una emoción tan profunda que solo quien lo vive puede entenderlo, contó, visiblemente emocionada. Este reencuentro entre madre e hijo fue tan conmovedor que incluso los médicos y enfermeras del hospital quedaron sorprendidos. Era un momento tan lleno de emoción que todos los que estábamos presentes sentimos lo que sentían Neslihan y Burak. Ver a esa madre abrazando a su hijo después de todo lo que había pasado fue algo realmente especial, comentó una de las enfermeras del hospital. Sin embargo, el proceso no terminó con el nacimiento de Barlas. Neslihan, como muchas madres que pasan por una experiencia traumática, también tuvo que lidiar con los efectos emocionales del parto prematuro. La actriz admitió que pasó por momentos de ansiedad, angustia y soledad, lo cual es completamente normal dado lo que vivió. Me sentía vacía, sola y desamparada en algunos momentos. Es algo que no se puede describir, pero, afortunadamente, Burak estuvo siempre a mi lado, y con su apoyo logré salir adelante, compartió la actriz, mostrando su vulnerabilidad y gratitud hacia su esposo. En cuanto a la salud de Barlas, los médicos aseguran que el bebé está completamente sano y que ahora sigue su desarrollo de manera normal. Es un bebé muy fuerte, dijo Burak con orgullo. La pareja está muy agradecida por el apoyo que han recibido y por la oportunidad de disfrutar ahora de la vida junto a su hijo. Nuestro hijo es nuestro héroe y ha superado todas las adversidades. Estamos muy agradecidos por su fortaleza y por el amor que nos ha dado, añadió Burak. La familia sigue en París, disfrutando de este tiempo juntos, y tiene planes de regresar a Turquía en las próximas semanas. Cuando regresen, tienen la intención de organizar una gran celebración para su hijo, con toda la familia y amigos cercanos. Cuando volvamos a Turquía, haremos una gran fiesta para Barlas. Él se ha convertido en el milagro de todos, y queremos celebrarlo de la mejor manera posible, dijo Burak. Finalmente, Neslihan quiso enviar un mensaje a todas las madres que han dado a luz prematuramente o que están pasando por situaciones difíciles. Sé lo duro que es, pero quiero decirles que las mamás son muy fuertes. Yo he pasado por ello, y aunque es una experiencia aterradora, todo saldrá bien. No os rindáis. Siempre hay esperanza, dijo Neslihan, alentando a todas aquellas madres que, como ella, están luchando por sus hijos. Con este emotivo mensaje, Neslihan y Burak dejan claro que, a pesar de los momentos difíciles, siempre hay lugar para la esperanza, el amor y la fortaleza. Todos los fans de la pareja están ansiosos por ver más fotos y momentos felices de la familia en las redes sociales, y nos unimos a ellos para celebrar este hermoso momento en sus vidas. Y con eso, llegamos al final de este video. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones, darle me gusta si te ha gustado este contenido, y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video con más noticias del mundo de la televisión y el cine turcos. Gracias por acompañarnos, y nos vemos pronto.